Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues muy preocupado y muy interesado en que usted nos diga esas relaciones de China y con los Estados Unidos, hasta qué punto se pueden deteriorar y qué efectos puede traer eso para la paz y para la tranquilidad del mundo, más en estos momentos de máxima tensión, los momentos del coronavirus. ¿Qué nos dice usted? Mire, yo creo, doctor Londoño, que la confrontación que estamos viendo, o el crecimiento de la tensión entre los Estados Unidos y China, yo creo que va a definir un poco las relaciones internacionales, las relaciones de seguridad a nivel global durante las próximas décadas. Yo creo que en un sentido un poco distinto de lo que algunos analistas piensan. Creo que China está en una posición mucho más débil de lo que aparentemente muestra a pues los gestos que hace Beijing y también de alguna manera muchos comentarios y muchas valoraciones que se hacen ahora en la prensa. Pero no cabe la menor duda de que la tensión va a escalar y yo creo que va a ser un elemento que articule esta confrontación, va a articular las relaciones internacionales no solamente en Asia, que es muy evidente, sino en algunas otras regiones como África y América Latina, sin lugar a dudas. Pero déjenme que mencione, para empezar, que yo creo que hay una tendencia a considerar que estamos hablando de una confrontación entre iguales, que China, digamos, está cerca de sobrepasar a los Estados Unidos en capacidad de proyección global. Yo creo que esa es una visión completamente errada. Creo que China está teniendo, digamos, los problemas de crecimiento típicos de una gran potencia que llega a ciertas dimensiones, y los Estados Unidos todavía mantienen una ventaja inmensa en distintos aspectos, militar, económico, de relaciones diplomáticas, etcétera. Y en consecuencia va a ser una confrontación que al menos en los próximos años claramente va a inclinarse a favor de los Estados Unidos, ¿verdad? China va a poder probablemente consolidar su influencia en una serie de regiones en la periferia del país, pero lo cierto es que hay grandes interrogantes. Uno de ellos es la estabilidad del régimen del Partido Comunista Chino, que yo creo que se va a ver afectado muy directamente por una economía que va a entrar en un periodo de menor crecimiento en los próximos años, con toda seguridad. Que ya lo está mostrando, ¿no? Porque no se sabe cuál va a ser, pero era un crecimiento de 2 dígitos, que eran el motor de la economía mundial. Ya el año pasado cayó a un crecimiento de 1 dígito y ahora con el coronavirus no se sabe, profesor. ¿Hay alguna proyección internacionalmente aceptable o conocida sobre cuál va a ser el crecimiento económico de China en este año y en los años venideros? Pues este año va a ser un crecimiento muy bajo. Es probable que estemos hablando de que incluso la economía, digamos, la economía china va a dejar de crecer prácticamente este año. Pero lo que me parece más importante es cuál va a ser el impacto que va a tener, digamos, lo que se está viendo ya con claridad, que es una pérdida de fuerza del proceso de globalización. Y básicamente un crecimiento económico que en los próximos años muchos países van a orientar más, o muchos bloques de países, si quiere, para incluir a la Unión Europea, van a orientar más a crecer hacia adentro en lugar de hacia afuera, digamos, a tener un crecimiento más inclinado a lo doméstico que pensado, digamos, en lo exterior, en el comercio global, ¿verdad? El crecimiento de China ha estado basado durante las últimas décadas, sobre todo en su papel como una máquina inmensa de exportación a nivel global. Mientras que, por ejemplo, los Estados Unidos más o menos representan en torno al 15% un poquito menos tal vez, entre el 12 y el 15% del PIB mundial. El mercado chino es muchísimo más pequeño. Entonces, digamos, este frenazo a la globalización y de alguna manera, esta reversión a un crecimiento más orientado a lo doméstico va a golpear muy duramente a China,
porque no tiene un mercado interno. El nivel de consumo de la población en China todavía sigue siendo proporcionalmente bajo y, en consecuencia, no tiene un mercado interno que pueda compensar lo que va a perder en el exterior. Además, digamos, el resto de los países han empezado a aplicar algo que la República Popular lleva ya mucho tiempo haciendo, y es, sobre todo los países occidentales y particularmente Estados Unidos, y es condicionar el comercio internacional a criterios de carácter estratégico y político. Y en consecuencia, la expansión comercial china se va a frenar por criterios de carácter político y de carácter estratégico. Yo creo que un ejemplo de eso es lo que está pasando con Huawei, digamos, la multinacional de las telecomunicaciones china, que está siendo vetada de una serie de mercados porque se sabe que, digamos, que de alguna manera está involucrado en actividades que tienen que ver con la seguridad, ¿verdad?, y con la recolección de inteligencia. Ese tipo de barreras se van a multiplicar en los próximos años y van a dañar de una manera muy fuerte a la economía china. Bueno, profesor, y en los tiempos que corren hay un enfrentamiento muy grande entre los Estados Unidos y China sobre la Organización Mundial de la Salud. El presidente Trump ya definió que no dará $1 más para la Organización Mundial de la Salud porque la Organización Mundial de la Salud está gobernada por China y que no ha sido transparente ni con el manejo de la crisis ni con el origen de la crisis por la que todos nos seguimos preguntando. Y no solamente por curiosidad histórica, sino porque no queremos que más adelante nos regalen con otro virus parecido. ¿Qué piensa usted sobre ese tema específico de confrontación entre Estados Unidos y China alrededor de la Organización Mundial de la Salud? Mire, doctor Londoño, yo creo que hay esa confrontación que, como usted dice, en esta coyuntura en particular es muy importante. Tiene varias caras que vale la pena mencionar. El primero es que hay razones para criticar cómo manejó la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en las primeras etapas de la epidemia, ¿verdad? Es decir, y cómo dio crédito a una serie de informaciones que llegaban de China sobre el nivel de gravedad de la enfermedad y que luego resultaron ser falsas. Más allá de esto, durante un número importante de años pasados, China ha estado tratando de ocupar cada vez más espacio en las organizaciones internacionales y hacerlas jugar a su favor. Y eso ha sido algo que también ha hecho con la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, hay razones para desconfiar de cómo ha sido de la transparencia, ¿verdad?, de la dirección actual de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, dicho esto, lo que también hay que señalar es que son dos cosas. La primera es que, por motivos que yo creo que resultan obvios, este no es el momento para debilitar la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que, digamos, es muy evidente la necesidad tan grande que hay de que exista un organismo que coordine los esfuerzos internacionales para manejar la pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud es el único organismo internacional que puede hacer eso, sobre todo cuando los Estados Unidos, la administración Trump, ha renunciado a tomar ese papel de liderazgo que en ocasiones anteriores, en otras crisis globales, ha tomado. El segundo punto que yo creo que vale la pena señalar es que parte de la capacidad de China para ganar influencia sobre la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con que los Estados Unidos se han ido retirando de las Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas en particular y de muchos organismos internacionales en general. Y, en consecuencia, habrá abierto unos espacios que, evidentemente, la diplomacia china ha ocupado rápidamente. Entonces, la respuesta, con toda seguridad, evidentemente hay un problema con cómo China está manipulando a su favor los organismos internacionales y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero la respuesta no puede ser cortar el financiamiento y retirarse. La respuesta necesariamente tiene que ser tomar una posición más fuerte dentro de las organizaciones internacionales. Y es ahí donde yo creo que la administración Trump se equivoca. Digamos, la respuesta no puede ser dejarse llevar por esas pulsiones aislacionistas que han caracterizado esta administración,
sino tomar una posición mucho más proactiva y de alguna manera recuperar la red de alianzas globales que ha hecho tan fuerte a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Estos temas serán parte importante del próximo debate electoral en los Estados Unidos? ¿O los Estados Unidos seguirán en su problema aislacionista mirando hacia adentro e importándole poco la situación internacional? Ha sido pues una cosa tradicional y viejísima, inclusive desde el siglo XIX. Pues mire, yo creo que este año las elecciones en Estados Unidos, como siempre, y digamos, van a ser unas elecciones o como casi siempre, ¿no? No como siempre, pero como casi siempre, porque hay las elecciones del 79, por poner un ejemplo, fueron distintas. Pero como siempre, perdón, del 80 fueron distintas. Pero como en la mayoría de los casos van a ser unas elecciones centradas en lo doméstico. Digamos, centradas sobre todo en el manejo de la epidemia en los Estados Unidos, centradas en las tensiones raciales y el problema de seguridad pública en los Estados Unidos y centradas evidentemente en la crisis económica tan profunda que enfrenta el país. Ahora, dicho esto, yo creo que también hay que señalar que hay un tema en particular que va a estar presente en la agenda sin lugar a dudas, y es el tema de la emigración a los Estados Unidos, que el presidente Trump pues ha reducido de una manera muy drástica, y en consecuencia también las relaciones en particular con América Latina. Yo creo que América Latina, que ha sido durante mucho tiempo un tema dentro de la agenda internacional de los Estados Unidos muy secundario, digamos, particularmente yo creo que desde el 11 de septiembre, va a empezar a recuperar relevancia, porque la región, desde mi punto de vista, va a entrar en una crisis muy fuerte. Ya estaba en una crisis antes, pero va a entrar en una crisis muy fuerte como consecuencia de esta combinación de crisis de salud pública, crisis económica y muy probablemente muy pronto crisis de seguridad. Y eso va a hacer que se convierta en un problema muy serio para la seguridad de la frontera sur de los Estados Unidos. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo la frontera de los Estados Unidos, en el sentido no solamente físico, sino también estratégico, va a ser un problema muy importante para los Estados Unidos y, por tanto, va a ser un tema de discusión electoral, ¿verdad? Además, un puro problema numérico o estadístico. Y es que los que llaman latinoamericanos o hispanoamericanos o hispanos en los Estados Unidos, como los quieran llamar, son hoy la minoría mayoritaria. No es una contradicción en los términos. Es la minoría más grande que hay hoy en los Estados Unidos, inclusive superior a la minoría de los negros. De manera que es un problema numérico. La posición de los latinos, otra cosa es que salgan a votar, ¿no? Pero pues en las últimas elecciones han votado, no todo lo que pudieran, pero han votado lo suficiente para cambiar el rumbo o por lo menos para darle un rumbo distinto, para cambiarlo, sí, a ciertos temas básicos de la política interna de los Estados Unidos. ¿No es cierto, profesor? Claro, y no solamente eso, sino que además son claves en ciertos estados fundamentales para el desenlace electoral. Por ejemplo, el estado de Florida, por ejemplo, California. Digamos, particularmente Florida es importante porque Florida es lo que llaman un Swift State, un estado que puede girar a un lado o al otro, al republicano o al demócrata. Y ahí el voto latino es fundamental. Esa es una de las razones por la que ciertos asuntos en la agenda internacional de esta administración han tenido más o menos peso durante los pasados años, incluido Venezuela, ¿verdad? O incluido Cuba. Entonces, sin lugar a dudas, digamos, eso va a tener un peso, digamos, un peso muy importante. Y va a ser un voto que yo creo que casi con total seguridad va a beneficiar de manera muy particular al Partido Demócrata, ¿verdad?
Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta maravillosa lección sobre lo que pasa en el mundo con las tensiones entre Estados Unidos y la China y lo que pasa al interior de los Estados Unidos en vísperas de estas elecciones de trascendental importancia en momentos tan críticos para la política de Estados Unidos y para la política del mundo. Muchísimas gracias, profesor Román Ortiz. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Ya sabe dónde me tiene. Claro, siempre, siempre como un amigo de esta casa, siempre dispuesto a darnos estas magníficas lecciones sobre política internacional. China, Estados Unidos. Una visión muy especial, ¿no? Es que China está bastante menos fuerte de lo que parece. Ese es un análisis interesantísimo que hace el profesor Román Ortiz. Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.